Dios les bendiga, pueblo del Señor. Quisiera compartir con ustedes una información relacionada a un nuevo movimiento que está tomando mucha fuerza en las mujeres en la actualidad y tiene que ver con creencias neopaganas. Hay un movimiento llamado el neopaganismo que consiste en resurgir religiones de la antigüedad. Y cuando hablamos de religiones está relacionado a todos sus cultos. La invocación de ídolos de ciertas regiones, sean femenino o masculino, y que tienen que ver con rituales de la naturaleza, con la adoración con símbolos como el sol, la luna, el pentáculo, que ya voy a explicar la diferencia, y cómo están tratando de resurgir a través de la adoración, la veneración, la invocación y tratar de resurgir estos cultos antiguos. Entonces el wiccanismo o la Wicca, ¿quién fue el fundador de esta religión? Y usted va a entender la importancia que está tomando en la actualidad. Se dice que fue creado o desarrollado en Inglaterra, Europa, durante la primera mitad del siglo XX y presentada al público en el año 1954 por Gerard Gardner, quien afirmó haber descubierto una antigua religión pagana. Él dice en sus escritos que él participó de un ritual de brujas de New Forest. Y en este ritual que se hizo en la noche, al aire libre, en un bosque, él pudo entonces ver cómo se adoraba y cómo se invocaba a dioses o principalmente diosas de la antigüedad que están relacionadas con la fertilidad, con la naturaleza, y cómo sus rituales justamente utiliza elementos de la naturaleza, como pueden ser hierbas, como pueden ser plantas, ¿cierto? Y ellos tienen un símbolo muy importante que es el pentáculo. ¿Qué característica tiene el pentáculo? El pentáculo es la estrella de 5 puntas, pero rodeada de un círculo. Es diferente del pentagrama. El pentagrama es un símbolo utilizado por los satanistas, que lo usan la estrella invertida, ¿cierto?, de 5 puntas. Pero el wiccanismo es que la usa en su dirección correcta, pero con el círculo. Y representaría los elementos o fuerzas de la naturaleza, pero en su cúspide está el mundo espiritual. Entonces ellos hablan de la energía del aire, del fuego, del viento, de la tierra. Y que esos elementos ellos utilizarían entonces para hacer sus rituales mágicos, porque la Wicca está relacionado con la magia. Ellos hablan, la mayoría de los wiccanos se centran, ¿cierto? La mayoría son mujeres quienes practican esto, pero también se incluyen hombres. Y ellos hablan de adorar la divinidad. Y cuando usan este término divinidad, están incluyendo a todos los dioses, a todos los ídolos con sus nombres, sus títulos y sus prácticas, que en la antigüedad se utilizó, por ejemplo, en Mesopotamia, en la región de Canaán, en Cartago, en partes de África, en partes luego posteriormente de Europa, ¿cierto? Como los vikingos, los druidas. ¿Y ellos a qué instan a los seguidores de la Wicca? A poder descubrir estos ritos, a volver a invocarlos, a volver a utilizarlos en la actualidad para los problemas y las inquietudes del presente de quienes lo practiquen. Ellos, ¿cómo se reúnen? Sus comunidades son de covens o aquelarres y usa un sistema clerical de jerarquía, es decir, que va en orden, comenzando por ejemplo con ritos de iniciación. Los iniciados tienen que hacer una práctica comúnmente de noche con contacto con la naturaleza. Pueden enterrarse en la tierra, pueden hacer una especie de hueco, pueden meterse en el agua y siempre utilizando, ¿cierto?, la tierra, plantas. Ese es un rito de iniciación. Y luego con el paso de los años y adquiriendo ellos conocimiento, comienzan a tener rangos como sacerdote, sumo sacerdote, mientras, ¿cierto?, van subiendo de grados por las experiencias acumulativas. Eso es lo que ellos están creyendo. Y usted me podrá decir, pero ¿qué tiene de malo? ¿Cierto? ¿Qué tiene de malo que las personas utilicen la naturaleza para poder hacer rituales mágicos, dicen ellos, para hacer el bien? Pero también pueden ellos maldecir a quienes les están haciendo daños o que ellos consideran que están actuando mal, ¿ya? Y ahí viene todo un conocimiento de práctica oscura.
Mire, esto no es nada nuevo porque ellos mismos reconocen revivir cultos antiguos del pasado. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, aún en los primeros capítulos, ¿cierto?, del libro de Génesis, nos dice la palabra del Señor que Dios sacó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, que ahí es la Babilonia primitiva, y que donde históricamente se ha reconocido que fue el comienzo de la civilización y de la religión organizada. Ahí se han encontrado los primeros sigurat, los primeros templos hechos para el sol, para la luna, para el ejército del cielo, ¿cierto?, el conocimiento de los astros. Y también la Biblia nos hace mención en la historia de Raquel con Lea, su hermana, y los hijos de Jacob. Dice que Raquel mandó uno de sus, no de sus hijos, de sus ahijados, trajeron una mandrágora. Y ella lo cambió, quiso adquirirlo porque desde la antigüedad se creía que la mandrágora, la utilización de este tubérculo, al cocinarlo, provocaba efectos afrodisíacos y podía seducir a un hombre o provocar algo mágico y someter su voluntad. Estos son conocimientos antiguos de uso de plantas, no tan solamente medicinales, sino que también con fines mágicos. La Biblia está llena de relatos, incluso cuando la parentela de Jacob va a entrar a la tierra prometida, Dios les ordena que ellos dejen todos los ídolos, que no pueden entrar a la tierra prometida a poseerla si ellos no han renunciado a los ídolos de Canaán. Y seguimos por la Biblia, el libro de la ley del Señor está llena de advertencias contra la idolatría, el ocultismo, la hechicería, el libro de los jueces. Pero yo me quiero centrar, leerles, por ejemplo, el libro de Jeremías, amén, del profeta Jeremías. Tengo como referencia Jeremías 7:18 y también Jeremías capítulo 44, versículo 17 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Sino que ciertamente, dice, pondremos, dice, por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Mira, aquí ellas frente al profeta estaban reconociendo que desde tiempos antiguos la nación practicó la idolatría, se fue seducida, ¿cierto?, por el culto de los pueblos vecinos. Dice la escritura, amén, que Jezabel era sacerdotisa de Baal. Su padre, el rey de los Sidonios, contrajo alianza con Acab, rey de Israel. Ambos se casaron y ella introdujo el falso culto a Israel y persiguió a los profetas de Dios. ¿Qué tiene de malo adorar un ídolo aparte que no sea el Dios de Israel, el único Dios verdadero que se le reveló a Abraham? El problema es que todas estas deidades fueran masculinas, fueran femeninas, dijesen tener diferentes atributos porque se llamaba el Señor de la lluvia, el Señor de la guerra, la diosa de la fertilidad, de la abundancia. Es que todos estos cultos, hermano, incluían sacrificios, tanto de animales como incluso de seres humanos, como fue el culto a Moloc, a Milcom o a Quemos. Incluían prácticas sexuales con libertinaje, donde no se respetaba la castidad, no se respetaba un compromiso ni el matrimonio. Por eso para Dios fue tan abominable y porque también estaban relacionadas con el ocultismo, con la invocación a espíritus, con prácticas como la necromancia, la necrofilia, hermano. Por eso Dios aborrece tanto estas prácticas que hoy en día tratan de verse como buenas, inocentes o como los verdaderos cultos de la humanidad. Donde nosotros también vemos esta lucha que tuvieron los hijos del Señor con la idolatría. Mire que justamente la Wicca hace auge en la diosa Diana de los Efesios, o como le llamaban los griegos, Artemisa. Esta diosa llegó a tener un gran templo en Éfeso y la escultura de esta mujer, de esta diosa, era representada con muchos senos, porque eso tipificaba la abundancia. Era tanto la abundancia
la fertilidad, la fecundidad, la atracción que puede provocar una mujer en muchos hombres a causa de placeres, provocando placer, provocando también adquisición económica, como también muchos seguían a esta diosa pensando que si la veneraban y la adoraban, los iba a cuidar en sus viajes, les iba a ir bien, les iba a prosperar, no les iba a faltar absolutamente nada. Y ante eso lucha, por ejemplo, el apóstol Pablo, misionero, ¿cierto? Apóstol a los gentiles, cuando él va a Éfeso. Él tuvo mucha lucha. Recuerde usted que él en un momento tuvo que lidiar con una muchacha con espíritu de adivinación. Eso está en Hechos capítulo 16, versos 16 al 24. Expulsó ese demonio. Era poderosa la influencia demoníaca que había en Éfeso. También dice la Escritura que muchos magos trajeron sus libros de adivinación al escuchar el mensaje del Evangelio y los quemaron y se arrepintieron. Y muchos comenzaron a dejar la idolatría, la hechicería, y fue por esto que fue expulsado, fue perseguido, porque quienes trabajaban y vendían objetos de Diana de los Efesios, tanto del templo como de la diosa, se dieron cuenta que todo se iba a venir abajo, a ruinas, si Pablo seguía predicando el Evangelio de Jesús, e hicieron un gran alboroto para expulsarlo. Y es esa misma diosa Diana de los Efesios que la Wicca trata de resurgir y levantar, e instando a las jóvenes, e instando a los hombres, a las mujeres que le invoquen y le adoren. ¿Qué dice la Escritura? El apóstol Pablo lo enseña, que detrás de los ídolos se mueven demonios. No existen ídolos creadores, no existen ídolos, dioses protectores de la naturaleza, guardianes de la noche, nada de eso. Claramente detrás de un culto a un ídolo hay un demonio, que al igual que su padre Satanás, el diablo, busca, cierto, que el hombre y la mujer, en vez de adorar a Dios, que le busque, le dé las gracias, adoren a ellos, le rindan culto, hermano, cultos que tratan de imitar la verdadera adoración al único Dios verdadero. Dios jamás va a compartir su gloria con nadie, hermano. Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios santo, apartado de iniquidad, apartado de las tinieblas. Él es luz. Y mire la advertencia que da el Señor para quienes practican idolatría o hechicería. Dice su palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si fuera por obra, si fuera por mérito, nadie podría ser salvo. Pero el Señor vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y el que antes practicaba estas cosas, cuando viene a Cristo las deja, nueva criatura es, y entonces se convierte en hijo de Dios y heredero del reino de Dios. Y por último, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Alguien en esa condición no puede entrar en el reino de los cielos, no puede heredar el reino de Dios. Dios aborrece todo este tipo de pecados cuando el hombre y la mujer no lo quiere dejar. Esto no es un juego, hermano, esto se está levantando cada vez con más fuerza. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice que en los postreros tiempos la gente dice que oirá doctrinas de demonios. Antes de la venida del Señor habrá un auge por el ocultismo, habrá un auge por la hechicería, por nuevas religiones, por tener contacto con el mundo espiritual, pero que no proviene de Dios, sino de las tinieblas. Esta religión que viene a dar un auge, ¿cierto?, al símbolo de la mujer, principalmente, si bien ellos veneran a todos los dioses antiguos, tanto masculino como femenino, ellos dicen que en la actualidad hay un desequilibrio, que estamos en un sistema patriarcal donde se le da más auge al hombre. Entonces, con el wiccanismo se buscaría equilibrar esto, ¿cierto?, darle preponderancia a la mujer. Hermano, ellos llegan a tener
cultos tan drásticos, tan abominables, que se considera, por ejemplo, que la sangre menstrual de la mujer es una sangre pura, es una sangre que ha dado la Madre Tierra y tiene que ser dada como ofrenda en los ciclos menstruales de una mujer. Se le da como ofrenda a la naturaleza, a la Madre Tierra. Así comienza. Y esta religión no crea usted solamente que la practica alguna mujer solitaria. Es mayoritariamente la religión de grupos feministas, mujeres, que incluso en Argentina hace unos años atrás, cuando se estaba luchando por el derecho al aborto, habían mujeres vestidas como brujas con el color verde y negro, haciendo rituales de Wicca a las afueras de donde se estaba decidiendo políticamente si se permitía el aborto o no. Y hoy en día hay referentes de la música, mujeres, ¿cierto?, empoderadas, mujeres despechadas, que están utilizando símbolos de la Wicca en sus videoclips para influir en el carácter, en el modo de pensar de la mujer del siglo actual. Así que ojo con esto. Espero dar un poco de claridad, un poco de instrucción a partir de la palabra del Señor y saber, ¿cierto?, que nosotras como mujeres fuimos llamadas a libertad. Adoramos a un Dios invisible y su poder, su amor, es tanto para el hombre como para usted y para mí. Él nos comprende, Él nos entiende porque fuimos creadas, ¿cierto?, por la mano del Señor. Y en Él tenemos amor, comprensión, compasión, pero también instrucción. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.